8 de la noche, 7 minutos. Arrancamos Punto de Vista. Evidentemente uno de los temas que va a seguir hablándose por mucho tiempo es lo que está ocurriendo en nuestro país y en el mundo todo. Hablamos de la pandemia del COVID-19. Todos los días se anuncian más y más casos en nuestro país y por supuesto esto también se extiende en todo el mundo. Y vamos a iniciar el programa hoy haciendo un contacto con un compatriota que reside en los Estados Unidos, considerando que hoy los Estados Unidos es uno de los países, o es el país con más casos positivos, y también la cantidad de fallecidos va en aumento. Está con nosotros Gustavo Barrios. Hola Gustavo, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Rolando, y buenas noches a toda tu audiencia, a la gente que te está acompañando en el noticiero, escuchando las noticias. Así como mencionaste, Estados Unidos está siendo muy golpeado por este virus, por el COVID-19. Hoy el conteo en Estados Unidos es de 234.483 infectados y 5.708 muertes. Gustavo, ¿y cómo es el día a día? ¿Vos en qué parte de los Estados Unidos te encontrás? Yo vivo en Nueva York, en el condado de Westchester. Aquí en mi condado específicamente fue el primer caso que hubo en Nueva York de una persona que vivía a 7 cuadras, porque después lo trasladaron a Manhattan, ¿verdad? Él había venido de Italia y ese fue el primer caso. Se está viviendo de una manera muy difícil porque en general se ha cortado muchísimo los trabajos. Actualmente el conteo de pérdida de trabajo es de 10 millones de empleos que se han perdido. Entonces es como que la gente está un poco desesperada, con muchas preguntas, porque hay que generar también, mientras todo lo que pasa, y aislarnos al mismo tiempo. Pero en Nueva York no tenemos una cuarentena estricta. En Nueva York están aplicando el término que se llama social distancing. Entonces, ¿qué está pasando ahora? Todos aplican el social distancing, pero todos están afuera. Que significa 6 metros de la otra persona, ¿verdad? Te vas a una tienda y tenés que estar a 6 metros del cajero. O te vas, por ejemplo, al parque y no puedes estar menos de 6 metros de la otra persona, ¿verdad? Pero el gobernador Cuomo también dijo que si sigue habiendo demasiado social distancing, que va a cerrar los parques y que va a cerrar todos los espacios públicos, porque convoca muchísima gente que realmente no se adecua a la cuarentena. Gustavo, ¿y ese distanciamiento social, solamente esa es la restricción? ¿Todos los servicios funcionan? ¿Todos los locales de diferentes tipos siguen abiertos? O sea que una vida prácticamente normal a pesar de todos esos casos que constantemente se va actualizando. No, no es tanto así. El social distancing se aplica para mí, por ejemplo, cuando yo no trabajo, me voy al parque o quiero salir a hacer mis compras. Las restricciones son de esta manera. En los restaurantes están todos cerrados. Restaurantes, conciertos, centro de convenciones, todo está cerrado, pero puedes hacer takeout o delivery, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa acá en una ciudad donde hay millones de personas? ¿Cuántas personas te están haciendo un takeout en una noche? Más de 20 personas otra vez están concentradas en un mismo lugar. Entonces ahí es donde se aplica el social distancing. Ellos estaban comunicando que es muy difícil hacer un lockdown de la ciudad porque Nueva York es una ciudad muy grande. Entonces de California sí hicieron el lockdown, pero acá no pueden detener el funcionamiento de la ciudad como yo lo veo. Sí disminuyó, por ejemplo, los trenes, la frecuencia de los trenes, la frecuencia de los transportes. Las escuelas se han cerrado, no hay clases, los semestres en la universidad se han cancelado también, que fue un golpe durísimo para los estudiantes. Imagínense lo que ha de ser perder un semestre por una situación como esta, ¿verdad? Te atrasa muchísimo. Leía o veía también en las noticias, decía Nueva York la ciudad que nunca duerme, pero últimamente se veía bastante despoblada después de todo lo que se desató. Es así mismo como vos estás diciendo, Rolando.
últimamente Times Square y esos los lugares turísticos están completamente desolados. También ayer se llamó mucho la atención, los hoteles en Manhattan están teniendo un rate de $60 por noche. Hoteles que son que salen 200% más de lo que es $60. Ahora están los precios bajísimos, las aerolíneas se han cerrado, las horas de los trabajos, por ejemplo, si trabajabas 50 horas, ahora trabajas 15. Realmente les quiero decir que esto es algo muy serio, que realmente cuando te toca fuerte, como está tocando acá, es cuando uno parece que quiere pisar tierra y se asusta. Entonces, también intentar concienciar a la gente de allá a que esto es serio. La gente aquí está muriendo por este virus. Tenemos una cantidad inmensa. Rolando, los hospitales están repletos. Estuve viendo una doctora que filmó a escondidas, la directora de emergencias del hospital de East Elmhurst en Queens, donde pedía respiradores. No hay respiradores en un país de primer mundo como este, donde supuestamente tenemos que estar preparados para todo, ¿verdad? Han anunciado que en 6 días se van a quedar sin respiradores. Se están necesitando 350 respiradores por día. Entonces, es muy importante que allá en Paraguay se sepa que es algo muy serio, que parece que no es nada, pero es algo muy grande lo que está pasando. Y me imagino también que de alguna manera esa sensación de miedo, esa sensación de inseguridad, de angustia, como siente cualquier persona, porque nunca vivimos una situación como esta, también se siente allí, o allí es mucho más considerando a la cantidad de casos y también del anuncio que hacía el presidente, ¿verdad? Porque el presidente fue bastante claro a decir, esta es la estimación de cuántas personas incluso podrían llegar a fallecer. Asimismo, es más, o sea, que los medios de prensa con el gobierno siempre tienen acá una diferencia en cuanto a la comunicación, porque como siempre el gobierno también intenta no hacer disclosure de tantas informaciones que puedan crear mucha paranoia, ¿verdad? Pero así como vos decís, esto es extenuante mentalmente y también físicamente, porque en un país como este, donde uno está en mucho movimiento, donde trabaja mucho, donde a veces la soledad golpea, no importa si sos americano o inmigrante, es un país donde la soledad golpea. Esto suma a que uno se sienta paranoico o simplemente cansado de esta situación, ¿verdad? Yo, por ejemplo, a mí a veces me toca estar en contacto con la gente, ¿verdad? Porque yo sí estoy haciendo como 25, de 50 horas me bajaron a 23 horas. Y yo digo, yo me mezclo con la gente, ¿verdad? En el trabajo y digo, bueno, quizás me tenga que tocar, porque si 100 personas vienen acá, la posibilidad es muy alta, ¿verdad? De que el contagio llegue. Y es muy fácil el contagio, porque estaban comunicando que también el aire de por sí puede transmitir cuando el virus está muy concentrado. Perfecto, Gustavo, mira, mucha suerte, espero que te cuides y vamos a estar en contacto nuevamente más adelante, así es que gracias por este contacto. Gracias, Rolando, buenas noches a todos. Nos comenzamos entonces con un compatriota que vive en el epicentro mundial de toda esta situación. Estamos hablando de los Estados Unidos, donde se registra más de 200.000 casos. Es altísima la cifra que se tiene al día de la fecha, y también el número de muertos va en aumento, y la tendencia, ya lo decía el propio presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, es que se estima la muerte de al menos 100 a 240.000 estadounidenses. Eso es al menos la estimación que ellos estaban haciendo, y no tienen justamente toda la infraestructura pese a ser un país de primer mundo. Nosotros volvemos al plano local. Estamos en contacto con el doctor Silvio Yudis, queríamos hablar con él, estábamos acompañando hoy por redes sociales la conferencia de prensa que estaban haciendo, y era muy importante volver a hablar con relación al trabajo que ellos están realizando allí en la zona del Chaco. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal, Rolando? Un gusto saludarlo.
Un gusto, doctor. Bueno, un trabajo intenso. Escuchábamos hoy, te escuchaba al menos comentando pormenores con relación al caso de Boquerón. Para sorpresa nuestra, ¿verdad? Boquerón, un departamento que quizás por ahí esperábamos que fuera uno de los últimos. Se registraron allí los dos casos, ¿verdad? Ayer uno y hoy se confirmaba, o al menos el ministerio confirmaba un segundo caso. Venían ya acompañando esto desde hace varios días, estaban haciendo un monitoreo de estas personas. Así mismo, Rolando, desde que ingresan las personas al aeropuerto, la Dirección de Vigilancia y Salud Sanitaria siempre nos tiene comunicados ante el eventual ingreso a los diferentes departamentos, en este caso de Boquerón, y sí estábamos haciendo los seguimientos de estas personas que cada semana se nos estaban notificando sobre los ingresos en diferentes lugares y justamente se dieron los casos positivos en relación a él. ¿Estas personas vinieron del exterior, doctor? Totalmente, son del exterior. Y al llegar, ustedes ya, ¿cuál fue el protocolo que se hizo? ¿Ellos se acercaron hasta ustedes o ya manejaban estos datos y fueron monitoreando? Algunos hicieron autorreporte y otros tuvimos que contactar nosotros con los datos que fueron proveídos desde la Dirección de Vigilancia Sanitaria. Doctor, esto ya se dio, lo que escuchamos siempre, lo que hablan ustedes los profesionales, es que generalmente se manifiesta al día 14 muchas veces. En este caso, ¿se dio de esa manera o ya ni bien ingresó al país presentaba esos síntomas? No, de hecho que una vez que ingresaron ambas afectadas presentaron síntomas posteriores, días posteriores. Por lo general la enfermedad no se desarrolla el día 14, tiene un pico entre el 3 a 7 días, que es cuando aparecen esos síntomas. Doctor, ¿y cuál es la situación de estas personas actualmente? ¿Están aisladas? ¿Están siendo asistidas diariamente? Sí, de hecho que ambas se encuentran gozando de buena salud, al día de hoy están asintomáticas, están en aislamiento domiciliario, también sus contactos están en constante monitoreo por nosotros, por el equipo de respuesta rápida, y están cumpliendo todas las normas del protocolo, gracias a Dios. Doctor, estas personas, evidentemente, después de llegar al país, tuvieron contacto con otras también, ¿verdad? ¿Estas también forman parte del monitoreo? Totalmente. Una vez que se hace el diagnóstico positivo, nosotros armamos una ruta desde el día que pisaron el país hasta dónde fueron, en qué lugar se fueron, cuáles fueron las medidas que tomaron. Se están haciendo todos esos datos, sigo diciendo, desde que pisaron el Aeropuerto Internacional de Luque hasta la llegada en Boquerón. Doctor, esto es en el primer estudio, porque generalmente hay falsos positivos, o sea que generalmente hay falsos negativos también. ¿Se hizo en un solo estudio y ya se determinó o se tuvieron que recurrir a otros estudios? No, acuérdense que actualmente el protocolo habla de que en todos los casos, por lo menos relacionados afuera de Asunción y área central, nosotros remitimos las muestras al laboratorio central y es altísima la sensibilidad y especificidad porque se hace a través de un estudio molecular que es el PCR, la reacción en cadena de la polimerasa, y hace que esto tenga un margen de error casi nulo. Doctor, cuando ustedes envían la muestra a Asunción, ¿en cuánto tiempo se les envía el resultado? Casi siempre dura muy poco, eso depende del transporte. Acuérdense que estamos a casi 500 kilómetros de Asunción, pero por lo general siempre es bastante rápido. Doctor, ¿y cuáles son las medidas que se toman considerando justamente la distancia? Estamos lejos de Asunción, una zona bastante aislada, sabemos las dificultades que se tienen y en este caso el aislamiento es una de las medidas más acertadas para poder de alguna manera evitar que esto siga expandiéndose, considerando que en la zona ya existen 2 casos. ¿Se está cumpliendo eso? ¿Hay un poco de dificultad en la zona? Yo creo que a nivel país
tenemos casi las mismas características. Si bien es cierto, el nivel de acatamiento aquí es un poco mayor, eso no significa que sea al 100%, pero yo creo que se está haciendo un buen trabajo desde los municipios, en la gobernación, los agentes policiales, el tercer cuerpo de ejército, la sexta de infantería, todos están colaborando y se están haciendo los controles pertinentes. Inclusive, sigo diciendo, nosotros apelamos mucho a la responsabilidad ciudadana, porque sabemos de que nosotros somos los responsables directos si acatamos las órdenes, y por eso pedimos siempre la conciencia ciudadana ante estos casos. Ayer hablaba con un colega tuyo porque también nos llamaba la atención los casos que se dieron en Misiones. Nos contaba también que son personas que vinieron del exterior y le consultaba yo con relación al tema del aislamiento, considerando que muchas veces cuesta cumplir a cabalidad cuando ya se confirma el COVID-19 en la persona. Me decía él que en este caso en particular, los dos casos tuvieron que ir a una casa que había sido alquilada. En este caso de Boquerón, ¿ellos están por separados, doctor? Gracias a Dios, como le dije, inclusive dentro de la conferencia de prensa que dimos a través del Facebook Live, agradecí a las familias por la responsabilidad en la cual estuvieron participando, ¿verdad? Porque en primer lugar manejaban bastante bien los protocolos. Es más, desde que ingresaron al país, ya ellos se pusieron en cuarentena y respetaron al 100% a rajatabla. Por eso, armando nosotros toda la ruta de posibles contactos, vemos que el margen es mínimo. Obviamente algo se pudo haber escapado, pero ojalá que no pase eso, y pensamos que entonces estos dos casos y los que puedan seguir ocurriendo de las diferentes personas que vinieron del exterior, estamos apelando a su responsabilidad, y la mayoría, por no decir el 100, el 98, 99% están cumpliendo. Doctor, en este caso, en el otro en particular, el tema de Misiones, me decían que eran por separados, que no tenían contacto uno con el otro, ¿verdad? ¿Este caso sí tuvieron contacto ellos uno con el otro o son totalmente independientes? Independientes, no tiene nada que ver con el primer caso. No, yo te pregunto los dos casos de Boquerón. ¿Uno vino de un lugar y el otro vino de otro lugar o tuvieron contacto allí? No, de diferentes lugares. De diferentes lugares. Doctor, ¿y hay muchas muestras enviaron de la zona de Asunción? Realmente se han enviado varias muestras, de las cuales han salido varias negativas también. Siempre se trata de tener bien delimitados los casos sospechosos, que hayan tenido un contacto estrecho con una persona con COVID, o que sean contactos directos y que presenten síntomas, o sencillamente estas personas que vinieron del extranjero y que están dentro de la cuarentena y que presentan síntomas, se está realizando esos estudios. Doctor, sí o sí tiene que darse en este plazo, ¿verdad? Lo máximo que te dura son unos 14 días o puede pasar el tiempo para que se manifieste. No, de hecho que se ha demostrado con el transcurrir desde que empezó la enfermedad, sigo diciendo, se ha demostrado una media de los días en que se desarrollan los síntomas, y casi siempre son entre 2 a 7 días. Doctor, hoy día siguen... Me hablaba usted de las muestras, que muchas dieron negativas. Actualmente están pendientes de otras pruebas más que deben remitirles de Asunción. Actualmente creo que no. Todas las muestras que se han remitido de las personas que se han sospechado ya se han dado por completo, por no decirte al 100%, creo que el 98% ya se ha dado los resultados. Excelente. Doctor, le agradecemos muchísimo por este contacto. A las órdenes. Doctor Silvio Yudis, entonces, con relación a estos dos casos que se registraron en Boquerón, uno de los casos se dio a conocer el día de ayer, siempre a través del informe del Ministerio de Salud. Esta mañana aparecía otro nuevo caso, le consultábamos al doctor si tenían conexión a estas personas, nos decía él que son casos distintos, que ambos vinieron del exterior y que de alguna manera ellos respetaron la cuarentena, se aislaron en este tiempo y llegado el momento
presentaron síntomas, es por esta razón que se les tomó la muestra, eso se envió al laboratorio central y a partir de allí se confirmaron los casos. Varias otras muestras también fueron enviadas, pero estas dieron negativas y por otra parte también nos confirmaba que actualmente no están aguardando ningún otro resultado, que con esto serían uno de los últimos por lo menos que habían enviado a Asunción y que estaba pendiente de resultados. La situación entonces en Boquerón, donde se registran 2 casos, otros casos más que están en Misiones. También en el Alto Paraná aumentó el número de 3 que tenía, subió a 5. También en el departamento de Caguazú se mantiene un caso, en Cordillera 2 casos, en Central 29 casos y el epicentro sin lugar a dudas es Asunción con otros 36 casos. Es la situación actual, pendiente también del informe que da a conocer diariamente el ministro de Salud más o menos a esta hora, cerca de las 9 de la noche sale siempre el reporte actualizado de los casos de COVID-19 en Paraguay. Establecemos una breve pausa, en instantes estamos de vuelta. Bueno, seguimos en Punto de Vista, estamos en contacto con el doctor Juan Carlos Portillo, con quien siempre es interesante hablar para tener un poco un panorama actual de la situación, trabajo intenso que están realizando. Doctor, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Rolando, un saludo cordial para vos, para quien está contigo en el estudio y a la audiencia. Bueno, doctor, ¿en qué etapa del proceso nos encontramos en estos momentos? Sé que estamos en el tema de la recolección de la mayor cantidad de insumos, de infraestructura para el llegado el momento hacer frente a esta situación. Sí, es así. En realidad hay 4 líneas estratégicas que se están desarrollando en forma simultánea, ¿verdad? Hacía referencia a lo que tiene que ver con la preparación de la red de hospitales, tanto del sector público, la previsional y también el sector privado. Estamos coordinando acciones de manera a fortalecer nuestra capacidad de respuesta, actuando como un conjunto. El Ministerio de Salud está equipando al centro de referencia que llega a unas 28 camas de cuidados intensivos. Se están construyendo 2 complementos hospitalarios para el INERAM, uno y otro para el Hospital Nacional de Itagua, que van a sumar unas 200 camas hospitalarias adicionales. También el Hospital Nacional de Itagua aumenta su capacidad en cuidados intensivos y digamos que en total apuntamos a llegar a unas 300 camas en cuidados intensivos en el sector público, lo que equivale a duplicar la capacidad actualmente instalada. De la misma manera, apuntamos a aumentar el número de camas hospitalarias, digamos que entre 1.000 y 2.000 nuevas camas. Hay esfuerzos conjuntos por parte del Instituto de Previsión Social y el Ministerio de Salud, de manera a que ellos también aumenten su capacidad de camas, tanto para medicina crítica como para hospitalización general. Y el sector privado también está analizando la posibilidad de sumar esfuerzos de manera a preparar un establecimiento hospitalario como resultado de la suma de la coordinación de todos ellos también. En las otras fases también se está avanzando lo que tiene que ver con la capacidad diagnóstica. Actualmente ya está disponible una fuerza operativa a nivel de laboratorios del sector público y del sector privado. En los próximos días se irán anunciando estrategias para incrementar la toma de muestras y aprovechar esa fuerza adicional instalada. También todo lo que tiene que ver con la vigilancia epidemiológica, el seguimiento de pacientes que dieron positivo a las pruebas, los contactos de estos también están siendo seguidos. En lo que se refiere al
control de la cuarentena, del cumplimiento de la cuarentena, hay una app lanzada por el Ministerio de Salud en cooperación con el MITIC, que fue el desarrollador, que ya está permitiendo el seguimiento permanente de un número importante de pacientes en cuarentena. Probablemente en los próximos días se estarán dando ya datos con respecto a ese seguimiento también. Y el cuarto componente tiene que ver con lo que hoy demanda el acatamiento de la población, lo relacionado con las medidas de distanciamiento social, cuarentena y aislamiento. Si bien en los últimos 3 a 4 días hemos visto una realmente relajación de parte de la gente que masivamente se volcó a las calles en estos últimos días, inclusive con intención de viajar al interior, ¿verdad? Lo cual es altamente preocupante para nosotros. Si bien la proyección hecha hasta ahora nos indica que en la segunda quincena del mes de abril empezaría a darse un aumento en el número de casos que pudieran llegar a los hospitales, nos preocupa mucho este movimiento de personas, sobre todo hacia el interior del país, ya que podría suponer que podrían darse nuevos conglomerados de pacientes infectados en distintos puntos, ¿verdad?, de la República. Y si bien los preparativos se están extendiendo hacia toda la extensión de nuestro territorio, nosotros estábamos, sobre todo teniendo en cuenta la evidencia de la concentración de casos, centrando nuestro esfuerzo a Asunción y Central, donde hay una mayor densidad poblacional y donde, como mencioné, hasta el momento se venía dando la mayor concentración de los casos positivos. Doctor, estábamos viendo, yo particularmente me quedé sorprendido, aunque no hay que quedarse sorprendido, dicen, ¿verdad? Porque esto puede atacar en cualquier lugar. Me sorprendió mucho el tema de que uno de los primeros lugares que apareciera fuera el Chaco, ¿verdad? Específicamente la zona de Boquerón. O sea que esto está de a poco expandiéndose en diferentes puntos del país. Estamos hablando de Boquerón, Alto Paraná, Caguazú, Cordillera, Misión, o sea que va extendiéndose lentamente. Es así. De hecho, digamos que el comportamiento en ese sentido es el esperado, Rolando. Tenemos que tener en cuenta que tratándose de un virus respiratorio, la contagiosidad es alta, la facilidad de contagio, se ve facilitada sobre todo por el contacto social, ¿verdad? Entonces, esa situación hace que primariamente se haya esperado la concentración de casos positivos en esta parte del país, en el área, metropolitana, abarcando Asunción y Central. Pero, por otro lado, teniendo en cuenta también, las circunstancias que aparecieron los primeros casos, podríamos decir que no nos sorprende que vayan dándose casos a nivel del interior, porque hasta ahora estos casos en realidad son importados hacia esa zona. En la mayoría de los casos positivos, que fueron dándose fuera de Asunción y Central, están vinculados a personas que tienen antecedentes de haber hecho un viaje. Entonces, se sigue, el comportamiento epidemiológico descrito y que se ha replicado en cada uno de los países donde el nuevo coronavirus se ha propagado, Tenemos nosotros la ventaja, en todo caso, de que podemos ver, analizar, estudiar ese comportamiento y anticipar, inclusive, podríamos decir, ciertos movimientos, entre comillas, y es así que, valiéndonos un poco de esa ventaja, de esa oportunidad que nos da esta anticipación, nosotros también hemos obrado en consecuencia, implementando medidas que tal vez en un primer momento pudieron haber sido consideradas como precoces, pero a la luz de los hechos, el tiempo, que nos dio un poco la razón y nos posiciona, o nos viene posicionando en una cierta posición ventajosa
que esperemos no perder a partir de la inconsciencia ciudadana que hemos visto en estos últimos días. Doctor, siempre hay muchas preguntas. Le escuchaba ayer en una conferencia de prensa al ministro de Salud del Brasil hablando de la dificultad que se tiene en la región para adquirir tantos equipos o las indumentarias que utilizan los médicos, porque esto viene generalmente de China y 90% decía, ¿verdad? Y ellos también están pasando por una dificultad para la fabricación. Entonces, todo lo que producen va a países de primer mundo y de alguna manera esto hace también que se retrase un poco la llegada principalmente a nuestra región. ¿Eso también se siente en Paraguay? Sí, categóricamente. Desde el momento en que nosotros tenemos una conectividad pobre, digamos, ¿verdad?, con el resto del mundo. Somos un país mediterráneo y la conectividad aérea no está muy desarrollada. Entonces, eso nos posiciona en una situación de ventaja y es otro motivo por el que el ministerio trató de anticipar los movimientos, ¿verdad? Y bueno, categóricamente eso es así. Hay como una suerte de canibalismo entre los países, donde aquellos que son más fuertes económicamente, que están geográficamente mejor posicionados, tienen una ventaja y hacen uso de ella al momento de aprovisionarse. De todas maneras, nosotros tenemos el apoyo importante, digamos, de ciertas naciones que nos están extendiendo también su mano solidaria y nos están asistiendo ahora, tanto como para proveernos de algunos insumos que cuesta a nivel global conseguir, como también para facilitar, digamos, lo que tiene que ver con la logística y las limitaciones que particularmente para nosotros son probablemente un poco más intensas, ¿verdad? Pero estamos llegando, ¿verdad? Puedo decir, a modo de ejemplo, que de las 300 camas que están previstas, nosotros ya sumamos más de 100. El ministro en su conferencia de prensa va a dar una información más detallada de cuáles fueron los avances hasta este momento en la fase de preparación en cada una de esas líneas estratégicas, para que la población también tenga idea de cómo estamos avanzando nosotros en todos estos aspectos que son necesarios atender. Pero yo insisto en algo que vine repitiendo en las últimas semanas. En este momento el escenario de batalla contra el coronavirus nuevo está en la comunidad. Allí es donde tenemos que hacer el mayor esfuerzo, el mayor sacrificio inclusive. Entendemos nosotros que las medidas restrictivas relacionadas con la cuarentena son incómodas, generan traen ciertas derivaciones desde el punto de vista económico y social, pero teniendo en cuenta también la situación del sistema sanitario, es importante digamos, el acatamiento de las disposiciones previstas por el gobierno nacional en este sentido. Y creemos nosotros que es en este escenario donde tenemos que librar la batalla más fuerte, más intensa. Si llegamos a los hospitales y sobre todo si no llegamos a tener un buen control en la propagación del virus, corremos el riesgo de seguir la misma suerte de otros países donde vimos que la pandemia se descontroló, generando saturación de hospitales y que pueden dejar a connacionales, a compatriotas sin recibir la atención oportuna que pudieran precisar y derivar también en un número alto de... Doctor, te escuchaba... de fallecidos. Nosotros no alarmistas. Doctor, te escuchaba hace un rato, o sea, te escuchaba hace un rato en radio y en otros lugares, hablando sobre algunas cosas que habían recibido. ¿Me podrías confirmar la cantidad de bolsas mortuorias que recibieron o van a recibir? Bueno, sí, efectivamente, el Ministerio, como parte de la preparación y sobre todo atendiendo que hay un protocolo estricto que es recomendado por la Organización Mundial de la Salud,
recibió una partida ya de 1.000 bolsas mortuorias y hay otra partida mayor que va a ser recibida próximamente. Esto, digamos, es parte de todo el proceso de preparación, insisto, y trata de tomar, digamos, cuenta de todos los cuidados que hay que tener en el manejo de tanto de un paciente que pudiera llegar a un servicio hospitalario, como también el caso del desenlace fatal en ese manejo, ¿verdad? Doctor, 1.000 bolsas mortuorias recibieron ahora, ¿y cuánto es la estimación de cuántas más van a recibir? Y apuntamos a sumar en total unas 3.000, lo cual no quiere decir que la proyección de totalidad sea esa. Esto es, digamos, incluye una eventualmente preparación para la situación que pudiera darse en torno al COVID-19, pero también es algo necesario para el manejo de casos que pudieran derivarse a partir de otros problemas de salud que siguen estando vigentes también. Doctor, ¿se maneja o se manejó la posibilidad en algún momento de que todas las personas que hoy dieron positivo o lo que dieron positivo hasta este momento se encuentren en un lugar específico bajo el acompañamiento médico, concentrarlo en un lugar, o eso es algo difícil? Es algo que está proyectado, Rolando, para más adelante, sobre todo cuando vayamos recibiendo un mayor número de pacientes hospitalizados que se recuperan. Es intención nuestra derivarlos a un espacio de cuarentena hasta que definitivamente el periodo de contagio en ellos termine, ¿verdad? Actualmente estamos apelando a una estrategia de seguimiento desde el punto de vista epidemiológico y con la introducción de la app específica para este manejo, también estamos, digamos, en condiciones de decir hoy, con el número ya de reportados diarios que tenemos y de personas a las que se les habilitó el uso de esta aplicación, que la tecnología nos va a dar un importante apoyo en ese sentido. Pero, como mencionaba, está prevista la instalación de espacios para confinamiento de pacientes positivos en un solo lugar. Doctor, te agradezco muchísimo por este contacto. Siempre interesante hablar contigo. Muchas gracias. Gracias por la oportunidad y hasta cualquier momento. Después del resto de jornada. Gracias, doctor Juan Carlos Portillo. Entonces, y de este contacto pasamos rápidamente a la última información que se tiene con relación a los casos confirmados. El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, acaba de compartir, y este sí es un dato que ya teníamos que estar preparados, porque evidentemente los números iban a subir considerablemente con el aumento también de los test. Dice informe COVID 2019, hoy procesamos 116 muestras. 116 muestras. 15 resultaron positivas. No, y con esto se tiene ya, ahí está, ustedes ven, 92 casos confirmados. Estamos orillando los 100. Ayer teníamos 77 casos, hoy tenemos 92 casos. Se detectaron 15 casos en un solo día. 14 están relacionados a diferentes tipos de casos y uno sin nexo. Estamos hablando de uno sin nexo. Cuando hablamos de sin nexo siempre hablamos de la posibilidad de una circulación comunitaria. 5 pacientes internados y 3 recuperados. Reiteramos, hoy se realizaron 116 muestras. 15 resultaron positivas y en total asciende a 92 casos. Recordemos que la estimación de las autoridades sanitarias es que el pico máximo se podría dar en la segunda quincena de diciembre, comienzos de mayo. Ese sería el pico más elevado de la pandemia, de acuerdo a las estimaciones que se tiene para Paraguay. Mucha atención con esto, porque en los próximos días esto
tiende a aumentar. ¿Por qué? Porque también se están procesando más test tanto en el laboratorio central como así también a cargo de la Universidad Nacional de Asunción. Esto, señores, nos tiene que servir como parámetro de que de respetar la cuarentena obligatoria, de quedarnos en nuestra casa durante esta Semana Santa. Muchas personas están desoyendo, muchas personas están haciendo caso omiso y no están midiendo las consecuencias. Yéndonos al interior o circulando cuando no es estrictamente necesario, nos estamos poniendo en riesgo nosotros y también la vida de nuestra familia. Así es que hay que respetar, porque evidentemente la situación tiende a complicarse. Y decía incluso ya el doctor Portillo, si bien se estima que sea para finales de abril, comienzo de mayo, esto se puede adelantar porque nadie está respetando la cuarentena. Hoy se hacía nuevamente el anuncio de que van a ser más estrictos, van a empezar a retirar vehículos, multas elevadas para las personas que están incumpliendo, y también se va a limitar esa permisividad para que aquellas personas puedan circular por la calle, porque definitivamente todo el mundo sale con un permiso y no se puede ante esta situación. Recordemos que si es que todos juntos llegan a contagiarse de alguna manera, no hay sistema de salud pública en el mundo que pueda dar abasto a tantos casos. Más todavía con las dificultades que se presenta, Paraguay se está equipando para tratar de recibir la mayor cantidad posible de pacientes y tratarlos a todos. Recuerden el caso de Ecuador. Ecuador está en una situación límite, al borde del colapso de salud. Las funerarias colapsaron porque no se tomaron las medidas. Se sugirió el aislamiento social, pero absolutamente nadie llegó a cumplir, y eso hoy hace que la situación esté prácticamente colapsada. Que Paraguay no se convierta en Ecuador ni en lo que fue Italia y otros países más donde esta pandemia terminó arrasando por completo y destruyendo a varias familias. Reiteramos, 92 casos confirmados de COVID-19 en Paraguay. Esto lo acaba de informar el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. En los próximos días van que recibieron una partida de 1.000 bolsas mortuorias. 1.000 bolsas mortuorias recibió Paraguay, y se estima que en los próximos días van a recibir otras 2.000 bolsas mortuorias. ¿Me decía, Sala? Bueno, vamos a la placa. Entonces, hoy se confirmaba también que pasó el 1.000.000 de casos confirmados a nivel mundial, siendo Estados Unidos el país con mayor cantidad de casos, de 243.453 personas positivas al coronavirus. Con esta información vamos cerrando Punto de Vista. Nos reencontramos mañana.